Chalón, chalón, mis amados hermanos, gusto en saludarlos, esperando se encuentren muy bien. Quien les habla, Robinson Incapié. Bueno, el siguiente video tiene como título El Ministerio de los Apóstoles, administradores de la Casa de la Fe. Entonces, este estudio está muy enfocado propiamente en las raíces hebreas, en la lengua hebrea, en las sendas antiguas. Entonces, te invito a que no dejes el video en la mitad, sino que finalices para que entiendas y conozcas y aprendas realmente lo que el creador quiere que tú hagas en medio de lo que estás viviendo y que realmente eh, nos dispongamos a hacer su voluntad en la tierra. Amén. Bueno, yo antes de comenzar quería compartirles a ustedes un mensaje, un versículo bíblico que dicen las escrituras. Procura con diligencia presentarte a Yahweh aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Segunda de Timoteo 2:15-16. Entonces es bueno que lo tengan en consideración. No se trata de hacer eh, oraciones repetitivas, sin inspiración o estudios realmente de pronto sin algún significado, sin alguna vivencia, sin alguna reflexión que nos pueda realmente dar el mensaje del día de hoy. Entonces, bueno, prácticamente el título está asociado a un subtítulo de una gestión de una casa, ¿cierto? ¿Cómo gestionamos una casa? Pues nos dice las escrituras. En Proverbios 24:3-4 nos dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien, preciado y agradable. Entonces recordemos de que el eterno creador no habita en templos hechos por manos de hombre. El eterno tampoco se ha creado el Bet Hamidash, el tercer templo. No tenemos en este momento una casa, pero pues el eterno nos manda a entender el verdadero significado espiritual de las visiones, de los sueños de los profetas, de los patriarcas, y nosotros podamos realmente construir una casa a partir de lo que nos dicen las escrituras. Entonces es muy importante que entendamos realmente de que como lo dice la palabra del Creador, en Proverbios 24:3-4 nos dice, con sabiduría se edificará la casa. ¿Por qué? Porque tenemos que pedir al Creador sabiduría, conocimiento, discernimiento, revelación, interpretación y estudiar la palabra para entender cómo podemos construir esa casa. Pero nos dice también en Proverbios 14:1 de que la mujer sabia edificará la casa. Entonces a la mujer le corresponde ese trabajo, hermanas. Prácticamente la casa está dividida, ¿cierto? Y la casa debe estar en integridad para que podamos realmente convivir en ella y estar en ella y realmente tener cada una de las cosas que forman parte de esa casa bien definidas y saber qué orden y qué rol y qué responsabilidad tengo yo frente a esa casa como tal. Entonces, bueno, antes de empezar, yo quería transmitirles a ustedes este diagrama de flujo, o bueno, este diagrama donde muestra realmente el verdadero flujo que tenemos que hacer nosotros los seres humanos para poder comprender el verdadero significado del cual les quiero transmitir el diseño, la composición de esa casa. Tenemos que tener una identidad, ¿cierto? Como el padre tiene una identidad en su casa, como la madre tiene una identidad en su casa, que es la mamá, como el hijo, como, como el hermano, como el abuelo, como el vecino, que también posiblemente puede aportar algo para la construcción de esa casa. Entonces, este término Seud, que se conoce como identidad, viene de Hasé. Hasé significa en hebreo este o esta, así se dice antiguamente este término identidad. Pero nosotros nos caracterizamos por algún rol, ¿cierto?, dentro de este grupo, prácticamente. Una identidad nos podemos sentir nosotros que somos creyentes o no somos creyentes. ¿Somos seguidores del Mesías o no somos seguidores del Mesías? O creemos, no creemos, bueno, somos escépticos, asépticos, somos gnósticos o taoístas, no sé qué identidad tienes tú, pero nosotros tenemos un rol, ¿cierto? Un rol que nos caracteriza también, que está asociado con esa identidad. En este caso, la identidad nuestra debería ser una identidad hebrea o hebrea, y debemos ser servidores, debemos servirle prácticamente a alguien al tener esa esencia, al tener esas habilidades o al tener esas capacidades.
tenemos frutos, ¿cierto? Tenemos talentos, pero eso está denotado propiamente con la profesión, con ese rol que en hebreo significa melajá. Ese rol dice la palabra que aquel que cumple la ley ha cumplido, aquel que ama al prójimo ha cumplido la ley, perdón. Tenemos que tener un servicio hacia el creador, ¿cierto? Principalmente, pero hacia nuestros hermanos también. Algunos de nosotros trabajan en empresas, algunos de nosotros es independiente y realmente necesitan del cliente, necesitan de otra persona para poder vender sus servicios, sus productos. Así también pasa con el creador. Nosotros debemos transmitir su servicio, transmitir su mensaje, mostrarle al mundo realmente de que el Eterno es bueno y que el Eterno quiere lo mejor para con cada uno de nosotros y nosotros nos convertimos y nos transformamos a Él, ¿cierto? Entonces, aquí radica el rol, el empleo, el trabajo. Nosotros somos obreros de una viña, somos trabajadores de esa profesión y nosotros debemos realmente trabajar en ese rol que fuimos enviados para hacerlo, ¿cierto? Que cada uno de nosotros sabe para qué es bueno en la vida. Entonces, pero a partir de ello debemos también transmitir un mensaje sea bueno, un mensaje sea malo, un mensaje sea escrito o sea por medio de la boca o por medio de otras formas que ya existen en la actualidad. Pero ese mensaje tiene que ir acompañado por el Ruach HaKodesh. Pero si tú no eres creyente, pues es el momento en que empieces a ser creyente, para que puedas realmente seguir este flujo que yo les estoy mostrando acá, estos ciclos, estas etapas, porque algunos quieren posiblemente la recompensa, pero no han pasado y no saben quién realmente son, y no saben qué talentos tienen, qué habilidades tienen, para qué son buenos, no saben qué pueden hacer, cómo pueden servirle a los demás, ¿cierto? En este caso, un mensaje de fe, porque la fe viene por el oír la palabra del Creador. Y sin fe es imposible agradar al Creador también. Sin, por la fe se convierten las piedras en pan. La fe es la victoria que ha vencido el mundo. Entonces, mire, cuando transmites este mensaje y la otra persona lo recibe, pues realmente hay más fe y hay más perdón de pecados y hay más transmisión del mensaje, pero tiene que ir acompañado por el Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh es el Espíritu Santo, la brisa, el aliento que el Eterno nos dejó en medio de la nada para que nosotros nos consoláramos a partir de este Espíritu Santo que Él nos dejó. Entonces acá prácticamente en el mensaje se debe compartir unas buenas noticias, se debe compartir unas buenas nuevas. No podemos compartir malas noticias o no podemos hacer cosas malas eh, paralelos a la fe o transversales a ella, porque realmente no es lo que debemos obtener en medio de ese mensaje para llegar a generar esa recompensa que necesitamos. Entonces aquí radica la bendición, hermanos, porque hay un mensaje y hay una recompensa, pero también hay una identidad y hay una profesión. Esa recompensa viene cargada de ser heredero del mundo. Abraham fue heredero del mundo. Lo mismo Isaac, Jacob, Moshe también se le dieron las tribus. Lo mismo que a Jacob, ¿cierto? A Josué también, a su sucesor. Entonces aquí vemos que prácticamente Mashiach nos dejó una recompensa también, que no solamente por vista, sino por fe. No mirando nosotros las cosas que se ven porque son temporales, sino las que no se ven porque son eternas, nos dice el Creador. Nos muestra la resurrección de los muertos y también nos muestra la vida eterna y también nos muestra ser herederos del mundo, como lo dije, y ser contados como descendientes. Pero para lograr esa recompensa, esa corona de vida que el Creador ha preparado a los que le aman, pues debemos pasar el ciclo, ¿cierto? Y tener una identidad, tener una profesión y compartir un mensaje para obtener lo que viene de parte del Creador, que es la recompensa. Bueno, vamos a irnos un poco más para acá para mostrarles realmente esta partecita que me parece muy fundamental. Identidad. Bueno, ¿qué es identidad? En hebreo se caracteriza como Hasé, que significa este o este. Pero nosotros prácticamente les voy a mostrar acá algunos versículos bíblicos donde nos muestra realmente la identidad. Acá nos dice en 2 Corintios 5:17 que de modo que si alguno está en Mashiach, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Nosotros debemos ser un nuevo ser viviente. Las cosas viejas ya fueron atrás, ya somos una nueva identidad, ya somos una nueva persona,
ya somos una nueva criatura, como dicen las escrituras. Las cosas viejas ya no son y por eso debemos cambiar, o sea, a darnos cuenta de que debemos ser firmes en esa identidad a la cual fuimos llamados a ser. Y acá nos dice algo también muy importante en Génesis 1:27, y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, varón y hembra los creó. Esa es nuestra identidad. Eres varón, eres hembra, eres ish, eres isha, eres varón, eres varona. Nosotros sabemos de que debemos volver a esa identidad, ¿cierto? Para poder entender el verdadero mensaje de la cruz, como lo dicen las escrituras en Juan 1:12 también. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos Ben Elohim. Ben Elohim significa hijos del Creador, hermanos, hijos del Rey. Nosotros tenemos esa identidad que somos hijos del Rey. Y también en Romanos 8:14 nos dice, porque todos los que son guiados por el Ruach HaKodesh o por el Espíritu del Creador, estos son hijos de Yahweh, son hijos del Elohim, son hijos del Eterno Poderoso. Entonces, bueno, vamos perdón, de que tenemos una identidad. Algunos no creen, otros creen. Bueno, los que creen nos debemos caracterizar, debemos sentirnos representados por una identidad hibrid, por una identidad hebrea, como lo muestran prácticamente el libro acá que les voy a decir en 2 Corintios 11:22-23. Si lo tienen, lo pueden leer y yo les voy a leer acá la transliteración y lo vamos a leer en lenguaje normal. Ibrinhem gan Anoji, Yisraelinhem gan Anoji, Será Abrahamhem gan Anoji, Mesharte Hamashiachem, Kemitjogel Adaber Anilloter. Entonces, eso dice, hebreos son ellos, también yo. Israelitas son ellos, también yo. Descendencia de Abraham son ellos, también yo. Siervos del Mesías son ellos, yo más. Entonces acá hay algo que me causó mucha impresión y es este término, hermanos, descendencia. Pero ustedes se preguntarán qué es descendencia. Pues descendencia prácticamente es un linaje, ¿cierto? Es una estirpe, es una esencia, es una identidad que debemos entender y que debemos comprender de manera espiritual y darnos cuenta de que el Eterno nos quiso mostrar esto por medio del apóstol Pablo y nos dijo de que somos estirpe, somos linaje, somos será de Abraham, pero también nos dijo que somos hebreos, que también él era hebreo, que aunque él era ciudadano romano, también era ciudadano israelita, como lo dice, también yo, y también siervos del Mesías somos, y él también era siervos del Mesías. Entonces la palabra para será está compuesto por esta parte, y prácticamente la descripción de será es fruto, semilla, planta, posteridad, descendencia, descendiente, estirpe, genealogía, generación, grano, hijo, linaje, sembrar, semilla, entre otros, ¿cierto? Lo vemos acá manifiesto prácticamente. Entonces el apóstol Pablo se sentía caracterizado como un hebreo, como un hibrid. Él no tenía otra identidad que no fuese esa que yo les estoy diciendo. Adicional, lo contrario a la identidad híbrida, lo contrario, lo paralelo es rasha, o sea, una persona mala, una persona culpable, un impío, un necio, un inicuo, un maltratador, un pecador, un perverso. Eso es lo contrario a lo que se denomina una identidad híbrida. Una identidad rasha no debería ser nuestra identidad, ¿cierto? Sino conectarnos con lo divino, conectarnos con lo, con lo antiguo, con lo verdadero, con lo que de verdad debería ser, ¿cierto? Entonces, bueno, ya continuando aquí, prácticamente debemos entender de que un híbrido es un servidor tanto del creador que nos dio la vida y tanto de nuestro prójimo, al cual debemos servirle, al cual debemos transmitirle un mensaje, darle una información, mostrarle algo, ¿cierto? Nosotros debemos pedir al creador sabiduría y discernimiento para poder entender. Entonces, esta palabra mesharet
que es prácticamente un servidor, viene de la raíz sharat, que significa atender como un servicio o servir, contribuir, administrar, ministerio, ministrar, ministro, servidor, servil, sirviente. Entonces acá vemos algo muy especial, hermanos. ¿Qué vemos de especial? Pues que debemos servirle al Creador en espíritu y en verdad. Debemos entender que esto es un mensaje para todos y debemos ministrar esa casa, gestionar esa casa, que está dividida, sí, que no es habitada en templos hechos de manos de hombres, sí, o posiblemente sí, porque mi casa también le servirán al Creador. Entonces, mucho más que eso es darnos cuenta de dónde viene la palabra Mesharet y viene de la palabra Sharat, que significa servir, servidor, ministro, administrar, cada una de esas partes que nos lo muestra el Creador, ¿cierto? Pero aquí también vemos algo muy especial en medio de esta palabra, hermanos, que está en Josué 1:1 y dice en hebreo, Yehoshua ben Nun Mesharet. Mira que aquí está la palabra Mesharet. Mesharet. Y Mesharet, Moshe. O sea, significa Josué, hijo de Nun, servidor de Moshe. Entonces, aquí Mesharet significa asistente cercano o discípulo que sirve, ¿cierto? Es prácticamente la descripción de esta palabra Mecharet. Eso está en Josué 1:1. Recuerden que Yehoshua era el sucesor de Moshe, pero quiso ser servidor de él prácticamente. Es el sucesor y también el servidor de Moshe. En y Ezequiel 44:11, acá está, nos dice también, Behayu Bemikdashi Meshartin. ¿Qué significa eso? Pues significa y estarán en mi santuario como servidores. Entonces, mire que ahí parte también la palabra Meshartín, que viene de Mesharet, los que sirven, los que ayudan, los que ministran, los que hacen, ¿cierto? Ese trabajo en medio de lo que el Eterno, el Creador, o en medio de las cosas que se nos ha mandado a hacer. Entonces, prácticamente es eso, hermanos. También hay una parte que es muy importante que está en Génesis 26:24, que dice las escrituras, Bayomer, Anoji Elohei Abraham Abika, Al Tiraki Idja Anoji, Uberachtija Behirbeti Et Saraja, Baur Abraham Abdi. Yo soy el Elohim de Abraham, tu padre, multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo. Bueno, esto es una palabrita de pronto ya más elevada, esta que les voy a mostrar acá, esta, Abdi. Abdi también es una palabra que está relacionada propiamente con siervo, ¿cierto? Porque viene de Evet, ya lo vamos a ver, de Evet. Entonces, acá dice que multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo. Acá todavía sigue habiendo una identidad, hermanos, una identidad. Descendencia por amor a Abraham, mi siervo. Ahí lo dicen las escrituras. Descendencia por amor a Abraham, mi siervo. Entonces, mire que aquí prácticamente también está este término abdi. Abdi que prácticamente viene de la raíz Evet, que significa siervo, sirviente, criado, esclavo, jornalero, servidor, servidumbre. Ver, todo esto está asociado con Abdi. Pero acá también nos dice en Isaías 41:8, Beata Israel Abdi, Jacob Asher Bejartija, será Abraham Abdi. Entonces, mire que aquí también están las dos palabras que antes les había dicho yo a ustedes. Una es Abdi y la otra es será, prácticamente, ¿cierto? Y estas dos palabras se asocian prácticamente con esa identidad que el Eterno quiere que nosotros conozcamos. La traducción significa, pero tú, Israel, mi siervo, Jacob, a quien escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Entonces, mire que ya tenemos una identidad que nos debe caracterizar como miembros de esa casa, ¿cierto? Como miembros de ese lugar.
de esa cabaña, de ese escondedero, de ese lugar donde vamos a estar juntos con los demás. Y el Eterno nos manda a comprender este mensaje, hermanos, y a transmitirlo para que posiblemente ustedes en el Espíritu Santo del Creador puedan entender no solamente lo que yo les digo en hebreo, sino el mensaje a partir de los hechos y de los versículos bíblicos que les estoy diciendo. Entonces, en primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, o sea, esa será, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Nosotros tenemos una identidad, somos un linaje, hermanos, somos un sacerdocio, una nación, un pueblo adquirido por el Eterno, por Creador, para que entendamos realmente qué nos corresponde hacer y hacia dónde debemos ir y qué debemos obtener por medio de eso, ¿cierto? Entonces en Gálatas 4:7 también nos habla, así que ya no eres esclavo, sino ven o un hijo. Y si hijo, también heredero de Yahweh por medio de Mashiach. O sea, eso es también tener una identidad y eso se ve retribuido por medio de una recompensa, un heredero del mundo, ser heredero de Yahweh, ¿cierto? Ser su servidor, ser su siervo, ser su discípulo, ser su Ben Elohim. Entonces es muy importante que entendamos de que aquí nos manda a ser herederos y siervos de Mashiach, ¿cierto? Y ser como él no lo manda prácticamente. Entonces en Romanos 9:8 nos manda y nos dice, Romanos 9:8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Elohim, o sea, los Ben Elohim, sino que los que son hijos según la promesa también son contados como será o como descendencia. Entonces mira qué bonito cuando el Eterno nos habla, cuando ya identificamos que tenemos que servir, que tenemos unos dones, unos talentos, que tenemos unas habilidades y que tenemos una esencia y que tenemos que seguir una fuente, ¿cierto? La fuente de agua viva, la fuente del Creador que nos impulsa a ser como Él y menos como nosotros mismos. Entonces, esa parte es muy importante que la entendamos y que la comprendamos y que vayamos a discernir y a interpretar. Bueno, esta palabra identidad acá nos lo muestra y nos vamos por esta flechita y nos dice que viene de C, que significa este o ese, como se los dije. Pero de aquí ya hay una labor, ya hay un campo, ya hay un trabajo, ya hay unos jornaleros. Nosotros somos jornaleros del Creador y digno es el obrero de su trabajo, dicen las escrituras. Y nosotros debemos realmente eh, tener ese rol dentro de esa identidad, que es melajá, que es un ministerio, ¿cierto? Que es prácticamente un trabajo, una propiedad. Algunos posiblemente tienen una profesión, algunos no la tienen aún, pero están identificando cuál es la profesión que les corresponde hacer dentro de esa casa, para construcción de esa casa. Entonces es importante que tengamos un oficio, de que tengamos una tarea, de que tengamos una labor dentro de esa identidad. Entonces ahí es donde radica prácticamente este propósito que les voy a decir. Entonces ahí ya continuamos con la palabra melajá. Como se los dije, melajá significa profesión, significa ministerio, significa delegación, significa un empleo o significa una tarea, una actividad que se nos mandó a hacer. Entonces prácticamente esa palabra melajá está asociado con la palabra abad, que significa trabajar, ¿cierto? ¿Qué significa servir, arar, cultivar? ¿Qué significa también ejercer? ¿Qué significa también ministrar? ¿Qué significa también trabajar, como se los dije? Entonces acá hay un versículo bíblico prácticamente, hermanos, que me llamó mucho la atención y dice, Vayikaj y Awa Elohim Ed Haadam Bayanigenu Vegan Eden Leobda Uleshomra, que significa, tomó pues Yahweh Elohim al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces, mire que aquí hay una labor, hermanos. ¿Cuál es la labor? Esta, labrar y guardar algo, ¿cierto? Que se nos mandó a hacer. ¿Será que estamos haciendo esa labor nosotros como esos Ben Elohim, como esos híbridos?
o como esos rachá que posiblemente no están con conexión al Eterno, pero que posiblemente pueden convertirse a Él por medio de las enseñanzas y las instrucciones que Él nos da. Entonces, es lo que el Eterno quiere mostrarnos, hermanos, y que nosotros entendamos el mensaje de la salvación. Pero aquí también hay una palabra muy importante, que es la palabra shomer, o chamar, perdón, chamar, que significa guardar prácticamente. Eso está asociado con proteger, con cuidar, con advertir, con conservar, con el cuidado de esa casa, ¿cierto? Con, con el encargado somos de esa casa. Tenemos que ser guardianes, ser atalayas de esa casa. Tenemos que observar, tenemos que pastorear esa casa. Tenemos que seguir, tenemos que vigilar esa casa. Tenemos que mantener esa casa. Entonces aquí donde prácticamente entendemos que el creador quiere mostrarnos algo a partir de muchas cosas que posiblemente se nos muestran y que nosotros hasta el momento estamos entendiendo o que posiblemente queremos entender aún más. Entonces aquí hay una palabra también que se asocia mucho con el término ogel, que significa cabaña, campamento, casa, cubierta, habitación, hogar, morada, tabernáculo, tienda. ¿Por qué? Porque debemos cuidar y encargarnos de esa casa, como se los dije, ser el vigilante o ser la vigilante de esa casa, mantener esa casa, labrar esa casa, guardar esa casa, ¿cierto? Entonces aquí estos términos, hermanos, que les voy a decir, también están asociados con cada una de las roles o cada una de las clasificaciones que vienen dentro de esa melajá, dentro de esa profesión, dentro de esa delegación que me fue dado. Algunos posiblemente son chotrín, o algunos son Choptim. Acá nos dicen Deuteronomio 16:18, nos dice algo muy específico. Y mire aquí tal cual. Shoptim, Bechotrin, Titen, Leja. ¿Qué significa esto, hermanitos? Prácticamente jueces y oficiales, jueces y oficiales, pondrás para ti. Eso está en Deuteronomio 16:18. Entonces, cuando nosotros interpretamos las escrituras y nos damos cuenta de que Shoptin significa jueces y que Chotrin significa oficiales o administradores, pues ya sabemos de que hay una clasificación de roles dentro de ese trabajo, esa profesión que nos mandó a hacer. ¿Cuál profesión o cuál rol o cuál empleo es el que tú representas de estos? Acá hay otro también que se asemeja mucho, que es el COTEF, o los Kotbin, que son los escribas, diferentes a los Chotrin y diferentes a los Chotin. Los oficiales es ese supervisor o es ese encargado, de ese mayordomo, ¿cierto? Mientras que el juez, pues es el que da juicios justos o el que toma decisiones de acuerdo a casos difíciles o a casos de pleitos o a otros casos que posiblemente estén dentro de esa misma casa para resolverlos. Pero también está Cogelet. ¿Qué Cogelet? Son los que llaman pregonadores de esa asamblea, de esa reunión. Ellos llaman por medio de los chofarín, ¿cierto? Pero prácticamente se resume como un predicador, como alguien que pregona o alguien que llama a la asamblea o alguien que convoca una asamblea. Pero acá vemos también otros roles que forman parte como de esta de la melacá, que prácticamente hay varios, mire. Aquí están los roles o funciones en híbrido, que prácticamente el que sirve es el mesharet, o los que sirven son los meshartim. El que anuncia las buenas nuevas, yo les había dicho que viene de Besorá y significa me va a ser. Y los que anuncian son los mevasrim. El que enseña son los melamed y los que enseñan es el melamdim. El que reúne, el que congrega se llama el mecajel y los que reúnen son los mecajalim. El que administra, el que supervisa es el menajel y los que administran son los menajalim. El que escribe es el koteb y los que escriben son los kotbin. El que guarda, el que protege es el shomer y los que guardan, los que protegen son los shomrim. El que juzga es el shofet y los que juzgan son los shoftim.
El oficial, el supervisor, que fue que yo les dije a ustedes, son los choter o los oficiales son los chotrín. Aquí también está el que convoca a la asamblea, es el cogelet, o los que convocan a la asamblea, los cojalim. El príncipe o líder se conoce como el zar, o los líderes o príncipes se conocen como los sharim. El jefe o gobernante se conoce como nasi, y los gobernantes se conocen como los nesim. El pastor o el guía se conoce como el roé, o los pastores se conocen como los roín. El enviado se conocen como los chaliach, y los enviados se conocen como los sheliahim. El ungido se conoce como Mashiach y los ungidos como Meshijim. Entonces mira que dónde nacen las raíces hebreas y la verdadera fuente y el verdadero significado de la verdad del creador por medio de las raíces hebreas, hermanos. Por eso nosotros sois hibrit, nosotros somos hebreos y debemos caracterizarnos por esa identidad propia de ser hibrites. Bueno, vamos acá prácticamente. Entonces, bueno, aquí les voy a decir algún versículo bíblico que me llamó mucho la atención y creí interesante respecto a la profesión. En Génesis 2:15 dicen las escrituras, tomó pues Yahweh Elohim al hombre y lo puso en el huerto de Elohim para que lo labrase y para que lo labrara y lo guardase. Bueno, ya lo habíamos dicho ahora anteriormente. Pero también nos dice en Hechos 18:3, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, como se los dije yo a ustedes. El oficio de nuestros patriarcas eran pastorear ovejas y hacer tiendas. ¿Para qué? Para llevar el rebaño, para mostrarles realmente cómo labrasen y cómo guardasen la tierra y cómo servirle al creador y cómo servirle a los demás y de qué estábamos compuestos, de qué estábamos hechos. Entonces, aquí hay muchos roles y mucha composición de cada una de esas clasificaciones, de esos roles, como los pudimos dar cuenta. Cada uno de nosotros puede representar ese rol de acuerdo a la habilidad, de acuerdo a la esencia, de acuerdo a lo que es más fuerte, en este caso, cada uno de nosotros, para poder ministrar esa casa, ¿cierto? Como se nos fue mandado a hacer. Entonces, en Hebreos 10:3 nos dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Entonces tenemos una profesión, tenemos una labor, somos jornaleros de algo que se nos mandó a hacer, ¿cierto? De nuestra esperanza, porque el que la prometió es fiel para dárnosla, como dicen las escrituras, pero nos manda a ser firmes y conocer realmente esa identidad y, y caminar en esa identidad y conocerla cada día más, ¿cierto? Porque no querramos decir que ya tenemos una identidad y somos hebreos y somos esto y somos lo otro y solamente se quede como un título, como un término, como algo que realmente es, pero si no la ejercemos como deberíamos ejercerla, pues no estamos haciendo el propósito por el cual realmente fuimos llamados. Entonces acá nos dice la palabra también en Primera de Corintios 12:4-6. Ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero Yahweh o el Elohim es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Yahweh hace todas las cosas en todos. Él es el mismo. No es que todas estas profesiones hagan algo diferente de manera descentralizada, digamos, sino que todos hacen estas profesiones, esta diversidad de dones, esta diversidad de operaciones de manera centralizada para servirle al Creador y para gestionar esa casa y para servirle también a nuestro prójimo. Entonces es muy importante que consideremos y entendamos que el Eterno quiere que nosotros labráremos y guardásemos realmente lo que se nos mandó a hacer en medio de esa profesión, ese empleo, esa labor, esa actividad, esa profesión que se nos mandó a realizar, ese ministerio, ¿cierto? Entonces, en Eclesiastes 3:13 dice, que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Es don de Elohim. Entonces, mire que tenemos que primero tener una labor, tenemos que tener una identidad y debemos realmente gozarnos por comer y beber de lo que nosotros mismos hemos trabajado en la tierra o a lo que fuimos llamados a hacer. Y nosotros tenemos que ser remunerados por eso. Como el obrero es digno de su trabajo, dicen las escrituras,
Y debemos pelear esa buena batalla de la fe, hermanos. Porque cuando acabemos la carrera, pues Yahuwah nos va a dar esa corona de vida que Él ha preparado para los que le amen, ¿cierto? Entonces, realmente es muy valioso este mensaje, hermanos, para que podamos entenderlo y transmitírselos a otros. Y yo quiero transmitírselos de lo que he estudiado, de lo que he indagado, de lo que he investigado, con términos hebreos reales y no con vanas palabrerías, como se los dije al inicio, o con tergiversación de conocimientos, sino basándonos en la Biblia y basándonos en las raíces hebreas y los senderos antiguos, como se los dije ahora. Entonces, bueno, vamos acá. Después de esa melajá, prácticamente debemos reconocer de que nosotros somos ese mensajero de buenas nuevas, que en hebreo significa mevaser. Cuando nosotros compartimos ese mensaje de buenas noticias, nos convertimos en esos evangelistas o en esos mevasrim que prácticamente comparten ese mensaje. Entonces, acá hay algo que es muy interesante, prácticamente, hermanos, en Isaías 55, 52:7, perdón, y nos dicen las escrituras de la siguiente manera: Mahna'u al Jeharim Raglei me va a ser, Mashmiah Shalom me va a ser Tov, Mashmiah Yeshua, Omer Lección, Malach Elohaki. Dice, cuán hermosos son los montes, cuán hermosos sobre los montes son los pies del mensajero, que anuncia la paz, que trae buenas noticias, que anuncia salvación, que dice a Sión, tu Elohim reina. Entonces mira que aquí hay en estos términos, hermanos, y más que un término es algo que debemos tener muy en consideración nosotros los Mevasrim, que es prácticamente un mensaje, ¿cierto? Ser mensajeros de un mensaje, ser mensajeros de algo que debemos compartir, que debemos transmitir, que debemos dar a otros, que debemos mostrar, que debemos transmitir en medio de lo que hemos entendido hacer, ¿cierto? Y es prácticamente este mensaje que el Eterno quiere que nosotros mostremos a los demás. Entonces, mire que la palabra me va a ser es mensajero y prácticamente está asociado con un mensaje de buenas noticias. No es un mensaje de malas noticias, hermanos. Es un mensaje de exhortación, de reprensión, de rearguir, de corregir injusticia, a fin de que el hombre sea perfecto, enterado para toda buena obra. Pero es un mensaje de buenas nuevas, es un mensaje de fe, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de promesas que el Eterno quiere darnos a sus hijos. Y nosotros debemos creerla a partir de ese me va a ser, a partir de ese mensajero que me trae ese mensaje. Ese mensaje en hebreo es un servicio, o no, prácticamente es un mensajero, perdón, es un servicio hacia el Eterno. O sea, ser un mensajero del Eterno es una boda, es un servicio para el Eterno, donde el Eterno nos manda a trabajarlo de la manera más correcta, ¿cierto? Pero acá también nos dicen las escrituras en Jeremías 1, 7, 8 y nos dice, y me dijo Yahweh, no digas soy un niño porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Yahweh. Entonces, acá nos habla algo muy claro, hermanos. Nos habla porque a todo lo que te envíe, mira, a todo lo que te envíe irás tú. Ese es el servicio que debemos ejercer dentro de esa profesión. Y cuando el Eterno nos mande a hacer algo, pues debemos cumplirlo, porque es Él mismo el que nos está realmente delegando esa labor, delegando esa función para la construcción de esa gestión de esa casa. Pero acá también nos dice en Romanos 10, 14, 15, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, mire cómo es de lindo este mensaje, hermanos, y cómo el Creador quiere mostrarnos, indicarnos de los que anuncian, vea, de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ese es el me va a ser. De los que oirán también, perdón, de los que predicarán, de los que predicarán. Ese también es el mensaje de ellos, ¿cierto?
Y nosotros debemos aprender a entender, hermanos, de que nos debemos convertir en esos mevaser, en esos mensajeros de buenas noticias. Y no debemos realmente temer porque estamos con el Creador. Y yo sé que muchas personas posiblemente apenas vienen a conectarse con estos términos, con estas palabras, con este mensaje, con este significado, pero la palabra ha sido tergiversada, ha sido manipulada, realmente están haciendo cosas que no son indebidas, las religiones y otras cosas que posiblemente no están bien delante del propósito del Creador Todopoderoso. Entonces, hay que interpretar las escrituras, ¿cierto? Hay que pedirle al Eterno sabiduría, entendimiento, para poder darnos cuenta qué es lo que Él quiere en medio de nuestras vidas. Pero también ese mensajero transmite un mensaje. Porque una cosa es el mensajero y otra cosa es el mensaje, ¿cierto? Ese mensaje significa Besorá, que es un mensaje de buenas noticias también, pero es una palabra, lo que se conoce mal dicho como un evangelión, pero la raíz correcta es Besorá, que son los Besorim, que son los mensajeros de buenas noticias, prácticamente. Entonces vamos a ver algo muy especial acá, hermanos, porque les quiero mostrar a ustedes. En primera de Juan 1.5 nos dice lo siguiente: este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Yahuwah es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Entonces, mire qué bonito que realmente transmitamos ese mensaje, ¿cierto? Un mensaje de luz, un mensaje de buenas noticias, una palabra, ¿cierto? Una transmisión, transmisión de algo, ¿cierto? Que Yahweh quiere que nosotros transmitamos, que Yahweh quiere que nosotros demos a otros, que otros deben recibir ese mensaje, porque ellos vienen a oír esa palabra. En primera de Juan 3:11 nos dice: este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces, ese es el mismo mensaje que el Creador quería que nosotros entendiésemos. Para muchos es fácil decirlo, para otros es fácil entenderlo o practicarlo, porque muchos dicen amar al prójimo, pero realmente por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuántas personas me han dado mal testimonio o de cuántas personas he obtenido mal testimonio? Porque realmente por sus frutos los conoceréis. Entonces, es muy importante, hermanos, de que nos amemos unos a otros, porque ese es el mensaje que vino a transmitir el Mesías, sacrificado, crucificado en el Calvario por todos nosotros para mostrarnos esa besorá, ese mensaje de buenas noticias, esa palabra nueva, ¿cierto? En Romanos 10:17 dice también: así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Mashiach. Entonces, como se los dije yo ahora, esa palabra de fe, justificados por gracia, debemos realmente transmitírselas a otros para que encuentren perdón de pecados, para que puedan arrepentirse, para que entiendan de que hay un Ruach HaKodesh que nos acompaña siempre y en todo momento y en todo lugar, y que Él trae Yeshua, que trae Yeshua, que Él trae salvación. ¿Por qué? Porque el Creador nos va a dar Yeshua, nos va a dar salvación por medio de lo que Él hizo, por medio de lo que Él manifestó. Entonces, dicen las Escrituras en Hechos 2:33: así que saltado por la diestra de Yahweh y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, Ruach HaKodesh ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces, mire qué bonito, hermanos, de que aquí nos da algo muy especial. Nos da la promesa del Espíritu Santo, pero también nos dice que vosotros veis y oís. ¿Qué significa esto? Pues prácticamente de que el Eterno nos da el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, por medio de las palabras que se les está manifestando, les está transmitiendo a ustedes, y también van a ver y van a oír, porque están viendo prácticamente el mensaje más claro, ¿cierto? Están viendo un mensaje totalmente distinto al que siempre se les han enseñado a ustedes. A mí me enseñaron otras cosas distintas y nunca me mostraron la profundidad realmente de, de este ministerio de los apóstoles, de ser administradores de esta casa de la fe, porque es una casa de la fe, es una casa que no tiene, el creador no habita en templos hechos por manos de hombre, como se los dije. Entonces, ese mensaje de Besorá, acá lo dice,
Mevaser Besorá Tová es un mensaje de buenas noticias o un mensajero de buenas noticias. Un Mevaser Besorá Tová acopla las dos partes, ¿cierto? Acopla Mevaser y Besorá. Entonces, me va a ser, recordemos de que es prácticamente ese mensajero de buenas noticias. Y Besorá es el mensaje. Entonces, este es el mensajero y este es el mensaje. Mensajero de buenas noticias. Entonces, qué bueno que lo hayan entendido. Y nosotros debemos realmente transmitir ese mensaje y ser esos mensajeros de buenas noticias. ¿Cuál mensaje? Pues el mensaje del Ruach HaKodesh, que hay un consolador y que hay salvación, hermanos. En este mundo venidero y mucho más también allá en la vida eterna o en el momento en que fallezcamos, de que partamos al otro plano, ¿cierto? El Eterno también quiere que nosotros entendamos de que hay vida eterna, de que hay resurrección, de que hay perdón de pecados, pero que primero debemos arrepentirnos, de que debemos hacer una purificación, debemos bautizarnos y debemos realmente recibir el Espíritu Santo del Creador y debemos mantenernos en esa constancia siempre. Bueno, hermanos, entonces aquí hay otra parte muy fundamental que prácticamente es esto. No solamente un mensaje de buenas noticias es de manera escrita, que se dice como la Torah escrita, que significa en hebreo es la Torah Shevitaf, que prácticamente está clasificado en dos partes o en tres partes, digamos. Recordemos de que la Torah escrita es diferente a la Torah oral. La Torah oral es salida de la boca, ¿cierto? Es transmitida por medio de los labios de las personas. En este caso, el Mesías vino a transmitirnos una palabra que fue la Shebealpi, salida de la boca, ¿cierto? Salida de la boca. Pero también está la otra Torah, que es prácticamente la Shevitaf. Y la Shevitaf es prácticamente eh, una carta escrita, un mandamiento manifiesto por medio de las escrituras y de los pergaminos y de los papiros y de cada uno de los rollos que existieron antiguamente. Pero bueno, quería mostrarles eso a ustedes a partir de este gráfico, ¿cierto? Y mostrarles a ustedes de que es muy importante conocer esta enseñanza. Entonces, bueno, vamos a enfocarnos en este momento por la Torah escrita. La Torah escrita está compuesta por los Aseret Hadebarim, que son los 10 mandamientos, que son los misbot del Eterno, que ya los conocemos y que debemos ponerlos en práctica, porque no solamente basta con leerlos o recordarlos, sino que debemos ser hacedores de esos mandamientos, ¿cierto? Pero también está dentro de la Torah escrita, está prácticamente la Tanaj. La Tanaj está compuesta por tres partes muy importantes, la Torah, los Nevi'im y los Ketuvim, que aquí se los vamos a mostrar. Entonces aquí está. La Torah prácticamente es esta. Dar en el blanco significa Torah, ¿cierto? Significa precepto, estatuto, instrucción, enseñanza, dirección, significa Torah, que prácticamente la Torah es toda la Biblia. Para los judíos, la Torah prácticamente son los 5 primeros libros de la ley, o lo que se conoce como el Pentateuco. Pero para nosotros la Torah es toda la Biblia, la Torah, hasta los libros apócrifos, hasta los rollos del Mar Muerto, los manuscritos, los papiros, cada uno de estos sefer, en hebreo se conoce como sefer, estos libros que forman parte también del canon bíblico, que deberían estar ahí, pues no lo están, pero también forman parte de la Torah. Pero también están los Nevi'im, y los Nevi'im prácticamente son esos profetas, ese hombre inspirado, que también algunos de ellos es Isaías, Jeremías, Ezequiel, Baruch, Zacarías, bueno, entre otros, ¿cierto? Que son los profetas, que se indican los Nevi'im, que también está compuesto por esta acá de acá. Y esta es la Torah, como los dije, y esta es los Nevi'im, esto. O sea, aquí está la Torah, la Torah, la Torah, los Nevi'im y los Ketuvim. Entonces vamos a hablar sobre los Ketuvim. Que los Ketuvim prácticamente son los escritos, son los libros, que prácticamente forman parte también del canon bíblico, que algunos de ellos son los salmos, los proverbios, el cantar de los cantares,
entre otros que también fueron inspirados por Creador y que también forman parte del canon bíblico. ¿Listo? Entonces, esta es la composición o la clasificación de la Torah escrita, que es la Tanaj. Pero aquí también vemos algo muy especial, que la Torah, que aunque es un derecho, una dirección, una enseñanza legal, una instrucción de vida, también está compuesta por Hukim. Los Hukim, pues está la clasificación de toda la Torah como tal. Bueno, la Tanaj se me olvidó decirles acá que solamente es del Antiguo Testamento. La Tanaj forma parte del Antiguo Testamento, que es la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim. Y el Nuevo Testamento prácticamente de toda la Biblia se está compuesto por estas otras partes, que son los Hukim, que son los estatutos, fiestas, rituales, decretos, que están prácticamente acá relacionados. Estos. Pero también están los testimonios, los milagros, los prodigios, están las leyes sociales y las ordenanzas, que cada uno de ellos prácticamente se asemeja con estas partes y que los edut prácticamente son esos testimonios, son esos milagros, son esos prodigios y que los mishpatim son las leyes sociales, las leyes morales y las ordenanzas. Entonces esta enseñanza es muy interesante, hermanos, porque realmente nos enseña cómo gestionar la casa, cómo gestionar las cosas del Creador, cómo gestionar su palabra, su mensaje, cómo podemos identificarnos como esos mensajeros, como esos eslabones que forman parte de ese grupo, de esa asamblea, ¿cierto? Que tiene una misión, un rol específico, que todos no hacen la misma responsabilidad, que todos no tienen la misma responsabilidad y que todos, cada uno de ellos realmente tiene una responsabilidad totalmente diferente, pero que todos de manera centralizada podemos integrarnos para hacer el propósito de servirle al Creador, de alabarlo a Él, de construir realmente lo que Él quiere construir y de llamar a aquellos a los que Él ha llamado a estar ahí, ¿cierto? Porque no todos van a estar ahí, sino a los que Él propiamente llame y nosotros nos corresponde hacer un trabajo, este trabajo. Entonces vamos ahorita a irnos, ya tocamos la Torah escrita, que es la Shemitah, que es lo escrito, los libros y los rollos, los papiros y cada una de estas cosas, pero también está la Alpe, que la Alpe es la salida de la boca del Mesías, del Creador, por medio de los labios de nosotros, por medio de los labios, porque Él dice ser imitadores de mí. Y Él vino a compartir un mensaje y Él venía a colocar esto en conflicto, aunque Él no quería, pero prácticamente el Eterno lo envió porque se estaban haciendo las cosas de manera que no eran correctas. Y Él vino a colocar en relieve las insuficiencias, Él vino a, a corregir lo que se había corregido anteriormente. Entonces esta palabra Shebealpe, salida de la boca, es la Brihachá, que ya forma parte de los que se conocen como los evangeliones o el evangelio, pero realmente no es el evangelio, sino que es la Besorá. O sea, es el mensaje que se ha transmitido por medio de la boca de este varón, de este Mesías, que vino en carne y se manifestó y él fue el verbo que vino a nosotros, ¿cierto? Entonces acá hay algo que llama mucho la atención, hermanas y hermanos, porque realmente ese vínculo de esa transmisión que ha venido llegando hasta nuestros días por medio de la boca del Mesías, pues hasta el día de hoy la conocemos, porque el Mesías vino a transmitirnos un mensaje y el mensaje llegó y repercutió y a algunos no les gustó y por eso lo sacrificaron, los necios lo sacrificaron, la aristocracia que existía en aquel momento, ¿cierto? Y que nosotros hemos entendido el mensaje del Creador. Entonces, este vínculo de transmitir, de pasar algo a otra persona, se conoce mal llamado como la doctrina, pero que realmente no es una doctrina, ni tampoco es una sana doctrina, es una masoret, es un vínculo. Como dice en segunda de Tesalonicenses 2:15, dice, la gen ahai imdu sakahim behasakitu ba masorot asher lumadetem ben bedibur ben beijeret meitanu. Así que, hermanos, estar firmes y retener el vínculo, o sea, la transmisión, lo que entregamos. O sea, tenemos que entregar eso que se nos fue transmitido a nosotros por medio de la cruz del Calvario o por medio de nuestros ancestros, de nuestros patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob, o por medio de los profetas o por medio de los escritos, ese mensaje, ¿cierto? Acá lo dice muy claramente, retener la doctrina.
pero que esto se vino a manifestar como una doctrina, pero que realmente no es una doctrina, sino que fue una entrega de algo, una transmisión de algo. No fueron tradiciones o costumbres como se ha venido conociendo, sino que fue algo que el Eterno manifestó por medio de su boca, por medio de sus palabras. Esto ha venido tergiversando a partir del tiempo porque ya personas propiamente que son ajenas han realmente cargado a los feligreses o han causado confusión en el pueblo de Israel, precisamente por la transmisión de cosas que no deberían estar ahí, que son esenciales y que ellos mismos colocaron como Talmud, como Gemara, como huecas sutilezas, como Cábala, como misticismos, como esoterismos, y eso ha repercutido realmente en el mensaje. Hay personas que realmente están confundidas y han negado la fe propiamente del Mesías. Entonces, es muy bueno que conservemos los principios por los cuales se nos fueron mandados a nosotros como hijos, como sirvientes, como siervos del rey, a compartir ese mensaje, ese vínculo, esa entrega de pasar algo a otra persona por medio de los labios de lo que él también nos manifestó a nosotros. Entonces, en segunda de Tesalonicenses, hermanitos, dice retener las masorot, que prácticamente es esto lo que nos debemos hacer. ¿Qué significa? Pues significa unas enseñanzas apostólicas, un mensaje recibido, un mensaje transmitido. No le digamos tradiciones porque realmente no son tradiciones ni son costumbres. Es el mensaje salido de la boca del Mesías hacia nosotros, para que nos amásemos, para que entendiésemos de que había salvación, de que había eterna, de que había perdón de pecados, de que realmente íbamos a ser también herederos del mundo, que no solamente para ellos, sino también para nosotros, pero que nosotros debido a la desobediencia nos hemos confundido y estamos realmente ajenos de toda verdad, por así decirlo, pero que el día de hoy nuevamente estamos en este mensaje, ¿cierto? Entonces, prácticamente es esta partecita, hermanos, que los quería mostrar, eh, las dos manifestaciones de la Torah que hay, del verdadero mensaje de buenas nuevas. Y adicional, también, como se los mostré yo arriba, viene una recompensa, que significa gemul, que viene prácticamente de la raíz gamal. Por acá está, la raíz gamal. Bueno, en todo caso vamos a continuar acá, hermanos, leyendo el versículo de Hebreos 9:15, donde dice, Hebreos 9:15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. O sea, hay una herencia eterna, hay unas recompensas por realmente llegar a identificar qué realmente somos, a saber darnos cuenta cuál es nuestro rol, cuál es nuestra responsabilidad dentro de esas clasificación de esas tareas que tenemos o de esas habilidades que cada uno debe entender y darse cuenta. Y adicional también hay un mensaje y un mensajero, ¿cierto? El mensajero es esa persona que ha identificado por medio de esa profesión que le corresponde transmitir un mensaje, no un mensaje tergiversado, no un mensaje manipulado, un mensaje que tiene sus raíces hebreas, que es de las sendas antiguas, hermano. Entonces, cuando compartimos ese mensaje, dice en Mateo 5:12, nos gozamos y nos alegramos, porque vuestro galardón es grande en los Shamaim. Los Shamaim son los cielos. Entonces, mire, cuando realmente compartimos esa función, esa finalidad por la cual fuimos enviados a hacerla, pues recibimos ese galardón, recibimos ese gamal, esa gemulá, como está escrito acá, prácticamente. Entonces, qué bueno que estén entendiendo realmente que, como lo dice en Hebreos 11:6, porque es necesario que el que se acerca a Yahweh crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, hay una recompensa, hermanos, por compartir por ese mensaje, por vivir en esa actividad de la construcción de esa casa, por llamar a otros a que se integren a transmitir este mensaje para que se arrepientan y vivan conforme a la voluntad del Creador que nos mandó a vivir en santidad. Entonces, acá en Salmos 136 dice lo siguiente: cantaré a Yahweh porque me ha hecho bien. Cabal, ¿sí? Porque me ha hecho bien.
porque esa es la recompensa. Él me hace bien a mí. Si yo hago su trabajo, si yo hago su labor, si yo hago su función, Él me recompensa dándome el bien a mí y dándome ese galardón, dándome esa corona de vida, dándome esa retribución de lo que yo me merezco por haber hecho. Pero si tú trabajas algo y no obtienes recompensa, es porque no lo estás haciendo de manera transparente, de manera sincera, y los estás haciendo por quedar visto bien por delante de los demás y no delante del Creador al cual venimos a servirle, al cual venimos a trabajarle, ¿cierto? Acá lo dice en Salmo 116:7 también, porque Yahweh te ha favorecido. Gamal, también es de la misma raíz Gamal, que viene de recompensa. Él me ha favorecido, él me ha hecho bien, y él quiere realmente que también a ti te haga bien y que tú también seas recompensado, seas remunerado por ese buen labor y por esa buena eh, eh, función que has desarrollado activamente durante esta carrera de la vida, porque es una carrera, como un buen soldado de Mashiach, ¿cierto? Entonces acá nos dice en el Apocalipsis, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Mire que aquí también nos habla de galardón, ¿cierto? Mi galardón conmigo, hay un galardón con él, para recompensar. Acá dice una recompensa, ¿cierto? A cada uno según su obra. Yo soy el Aleph Tau, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces, esa gamal, hermanos, si trabajamos, obtenemos esa recompensa. Si no trabajamos en la viña del Creador, en lo que Él nos ha mandado a hacer, pues no vamos a obtener realmente eso que tanto anhelamos. Y Él nos va ayudando a partir de las etapas, de los procesos. Él no nos va a abandonar, Él no nos va a dejar huérfanos, porque muchas veces queremos, claro, tocar el cielo con las manos, pero si el Eterno y somos agradecidos con Él, Él siempre nos está bendiciendo cada día con la mejor forma, con la mejor recompensa, con la salud, con el trabajo, con la parnacha que es el alimento, y entre otras cosas, y nosotros realmente nos dedicamos a servirle, a trabajarle a Él como corresponde. Pero acá también, hermanos, está la resurrección, que fue lo que les hablé ahora, la resurrección y la vida eterna, que también es una recompensa por hacer buena nuestra labor como corresponde, transmitiendo ese mensaje de manera acertada, de manera sincera, en verdad, en amor, ¿cierto? Para con todo que acepta el regalo de la salvación en Yeshua. Entonces, la justicia de la fe prácticamente también es una recompensa, una gemulá, que prácticamente el Eterno nos da y nos da realmente la tierra para que la administremos. Si sabemos administrar prácticamente esa casa en fe, sabemos administrar la tierra también. Pero si no somos justos y no somos realmente obedientes a lo que el Eterno nos manda y de qué forma hacerlo de la manera correcta, pues seguramente que no vamos a entender, pero si lo entendemos, vamos a recibir ese galardón, esas promesas, ese pacto que el Eterno manifestó por medio de las escrituras, de las enseñanzas que Él nos dio. Entonces acá hay algo muy especial, hermanos, porque así nos lo dice, vea. En Jeremías 31:16 dice, así ha dicho Yahweh, reprime el llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo. Entonces mire qué lindo cuando Yahweh nos habla, hermanos, y nos dice que hay salario para tu trabajo. O sea, hay que una recompensa, hay que un fruto, un bien que Él nos da, ¿cierto? Y nosotros podemos recibir eso si hacemos bien nuestro trabajo, dice Yahweh, y volverán de la tierra del enemigo. O sea, Él no nos va a dejar esclavos ligados a un sistema, a unas costumbres, a unas tradiciones vanas y corruptas, porque Él debe sacarnos de aquí, porque si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, Él realmente nos llama y nos saca de ese lugar, porque está escrito, porque hay salario para tu trabajo y volverán de la tierra del enemigo. Nos dice también en Romanos 4:13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Aquí también hay una promesa, hermanos, de que ¿qué? De que vamos a ser herederos del mundo. Y no solamente del Estado de Israel, como para muchos, sino prácticamente de la tierra, si ministramos bien las cosas que Él nos mandó a ministrar y somos honestos y somos
sinceros delante de su presencia. Entonces, qué bonito es cuando entendemos realmente que no es por las obras de la ley, sino por las obras de la fe. Y que debemos realmente darle cuentas al Eterno de lo que hagamos y de lo que no hagamos. Nosotros debemos realmente caminar por fe y no por vista. Y debemos realmente mostrarle a las personas el mensaje por medio de la fe, ¿cierto? Acá también lo dice Proverbios 11:18, el impío hace obra falsa, mas el que siembre justicia tendrá galardón firme, hermanos. Entonces, mire qué bonitas las palabras del Creador cuando nos dice que vamos a tener galardón firme si estamos en Él, si nos convertimos a Él, si hacemos nuestra misión como corresponde, si realmente nos deleitamos, nos gozamos en sus propósitos, si realmente entendemos el mensaje y no lo pasamos en alto, si obedecemos, si nos convertimos en hacedores y no solamente en oidores, sino que trabajamos en la viña del Creador con cada una de esas responsabilidades, de esas misiones, como se los dije anteriormente, y ponemos manos a la obra, ¿cierto? Entonces, bueno, antes de finalizar, yo quería compartirles un versículo bíblico que dice acá en Colosenses 3, 23, 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para Yahweh, sabiendo que de él recibiréis la recompensa de la herencia. Recordemos de que hay una recompensa, la vida eterna, el perdón de pecados, la resurrección de los muertos, ser heredero del mundo, tener una vida incorruptible, ¿sí me entiendes? Pero también en 2 Timoteo 4, 7, 8 nos dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará Yahweh, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, hermanos, he recibido el mensaje y estoy transmitiendo el mensaje a ustedes para que puedan entender realmente que el Eterno tiene un galardón. Y más que un galardón es realmente saber entender el propósito por el cual estoy aquí, que es un propósito especial, que es un propósito importante, es un propósito grande, el cual me ha llamado a ser el creador a partir de cada una de estas cosas que yo les he transmitido para con ustedes. Bueno, hermanos, que Yahweh les bendiga, que el Creador Todopoderoso ilumine, les dé a ustedes paz, que traiga sobre ustedes bendiciones. Amén. Yahweh les bendiga. Shalom Alejem.